te abro mi corazón. Estimada comunidad, a continuación, una enseñanza sobre el carisma de lenguas y como complemento de todas las enseñanzas transmitidas en este canal a la par de los cantos y oraciones en lenguas. Me pidieron que hablara sobre carisma de lenguas. Sabemos que no es el carisma preferido de San Pablo, pero era un carisma que San Pablo apreciaba. Pero antes de hablar de lenguas, vamos a decir dos palabras acerca de los carismas. La gracia de Dios supone la naturaleza humana, es decir, que Dios actúa sobre nosotros, sobre nuestra naturaleza. Él pone el 98%, nosotros ponemos el 2%, pero nuestro 2% es nuestro 100%. Y si de ese 2% nosotros le escatimamos a Dios un porcentaje, evidentemente que, estamos muy cerrados al Espíritu. Por eso los carismas hay que desearlos, Y la base de los carismas, ya vamos a ver después, es la fe, pero no es la fe teologal, la que recibimos en el bautismo, es la fe carismática. Entonces, para comenzar a hablar de carismas, hay que tener bien claro que los carismas no son regalos de Dios. No es lo mismo que a mí me regalen un auto a que a mí me encomienden un vehículo. Si a mí me regalan un auto, el auto es mío y yo hago lo que quiero con ese auto. Si a mí me encomiendan el auto, no solo tengo que cuidarlo más que si fuera mío, sino que tengo que dar cuentas al dueño del auto lo que hago con su auto. Y esto le pasó también a los mismos discípulos. Ellos se sintieron dueños de los carismas. Y acá está la pedagogía de Jesús. Entonces vamos a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 9, versículo 1 en adelante dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio autoridad sobre todos los demonios y poder para sanar las enfermedades, y los envió a anunciar el reino de Dios y a hacer curaciones. Bien, les dijo: yo les doy el poder, ustedes vayan, sanen y expulsen demonios. Bueno, ¿qué pasó con los discípulos? Se sintieron importantes. En Mateo capítulo 17, versículo 14 en adelante, dice lo siguiente: cuando llegaron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy grave. Muchas veces cae al fuego y otra agua. Lo traje a tu discípulo, pero no han podido sanarlo. ¿Cómo puede ser si les dio autoridad para hacerlo? ¿Y qué pasó con los discípulos? Pasaron un papelón. Jesús respondió: ¡qué gente tan incrédula y extraviada! ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo aquí. Y Jesús ordenó al demonio que saliera del niño, que quedó sano de inmediato. Entonces los discípulos, pues, sigue la palabra, se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque tienen poca fe. Yo les digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de ahí y ponte más allá. Y el cerro obedecería. Nada le sería imposible. Los demonios de esta clase no se van sino con la oración y el ayuno. ¿Qué se desprende de esta palabra? Que los discípulos eran igual que nosotros. Oraban poco y menos aún ayunaban. Y en el capítulo 10 de San Lucas dice lo siguiente, capítulo 10, versículo 20. Sin embargo,
No se alegren porque someten a los demonios. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Es decir, no se alegren porque tienen carismas encomendados. ¿Y para qué lo encomienda Jesús? Para seguir construyendo su iglesia. No los regala, los encomienda. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Les dice, discípulos, amigos, alégrense porque son hijos de Dios. Alégrense porque son hijos de mi Padre en mí. Alégrense porque vine a salvarlos y a redimirlos. Alégrense porque con mi muerte y mi resurrección les quedan perdonados todos sus pecados. Alégrense porque vine a vencer a la muerte, vine a vencer a Satanás. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Se sintieron primero como pavos reales, tenemos el poder de Dios, entonces vamos a salir, vamos a sanar, vamos a liberar. Vos no sanás a nadie ni liberás a nadie. ¿Y quién es el que sana y que libera? El que sana y el que libera es Jesús. Por eso le digo, tráiganlo para acá a este chico, que los que estamos en salud sabemos que este chico no era un epiléptico, porque tenía las falsas convulsiones de una posesión diabólica. ¿Y quién lo liberó? Jesús. Jesús. Siempre el Papa nos dice, no se la crean. No se la crean. Y una de las tentaciones más graves que tenemos es creernos importantes. Y cuando nosotros nos creemos importantes, queridos hermanos, le sacamos importancia al verdaderamente importante, a Jesús, el Señor. De allí la importancia, queridos hermanos, de tener un acompañamiento espiritual, de ser posible una dirección espiritual. Es difícil. ¿Por qué? Porque los sacerdotes están muy ocupados y es difícil encontrar una dirección espiritual, pero no es imposible. Hay que pedirle a Dios y Él en su tiempo, a su manera, nos ubicará un director espiritual. Y más si hay carismas encomendados. ¿Por qué? Porque esto ni siquiera es una franja, es una línea, donde uno se puede caer al precipicio, porque el hombre viejo, como dice la palabra, es el que tira para atrás, permanentemente, y el no creérsela es fácil decirlo, pero hay que trabajarlo permanentemente con una dirección, en una dirección espiritual, porque, como vuelvo a decir, es una línea, es tremendamente difícil mantenerse, especialmente cuando aparecen aplausos, ya vamos a ver, discernimiento de espíritus, aparecen adulaciones, aparecen premios, y la gente se acerca y la gente felicita. Bueno, esto lleva a un camino de qué? Un camino, como dije antes, un camino de humildad. Camino de humildad. ¿Y quién puede decir yo soy humilde? Un gran soberbio. La soberbia, vamos a estar el último día de nuestras vidas, y bueno, yo creo que allí tampoco la vamos a perder. Será nuestra última conversión para ver cómo llegamos ante el juicio personal. Retomando lo de los carismas, este camino, ¿por qué no decirlo? Muchas veces doloroso, supone una responsabilidad ante Dios, ante uno mismo y ante nuestros hermanos. Bueno, bendito sea Dios, y encomienda carismas en una comunidad. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo?
Y el enemigo no quiere que el Hijo de Dios, el hermano, ¿no es cierto?, nuestro, despierte carismas. Entonces, ¿qué hace? Bueno, despierta la envidia de la comunidad, esto es bastante común, lo he visto varias veces, ¿eh? La envidia de la comunidad, ¿quién se cree que es? Mira, ahora se manda la parte, esa que era tal por cual, mirá, ahora viene a hacerse la que tiene carismas o el que tiene carismas. Entonces, cuando la comunidad ve que un hermano asiste a un hermano que despierta un carisma, que el Señor le está encomendando un carisma, ¿qué tienen que hacer? Acompañar a esa hermana, a ese hermano, orar por ese hermano, por esa hermana. ¿Para qué? Bueno, es el primer paso para que ese hermano no se la crea, es el primer paso para contenerlo a ese hermano, porque por ahí en un momento le despierta un carisma, le encomienda un carisma de lenguas, el hermano no sabe lo que es o lo habrá escuchado alguna vez, y bueno, es todo también una transformación, como decía el padre Carlos Aldunate, una transformación espiritual y psicológica, ¿eh? Porque, bueno, digamos, se abre un nuevo horizonte en esa persona y tiene que empezar a tomar decisiones importantes en su vida, y bueno, y no es fácil, no es sencillo, pero no es imposible. Y por otra parte, si te has decidido, como dice la palabra, seguir al Señor, prepárate para la prueba. Dice San Juan Pablo II que la iglesia necesita testigos, necesita testimonios. El tema de lenguas lo voy a explicar no desde la conferencia, sino desde el testimonio. Porque una conferencia puede ser muy bonita, pero un testimonio llega. ¿Por qué? Llega porque a mí no me lo contaron, lo viví. Yo fui partícipe, fui testigo de esta irrupción del Espíritu Santo en mi vida. Paso a contarles. Ya había vivido mi primera conversión y me invitan, que fue a través de la Santísima Virgen María. A mí no me hablaron de María. Viví la conversión a través de la Virgen María. Por eso me duele tanto cuando hablan mal de la Virgen o cuando la ignoran. Y bueno, me invitan a un retiro a Padre Hurtado, Chile, que fue el único retiro que hice con el padre Agustín Sánchez. Bueno, me invitan al retiro, entro al retiro, todo nuevo, verdaderamente, bueno, situaciones, algunas que tenían que ver con desbordes psicológicos, otros que eran trastornos psiquiátricos y otros que no entraban dentro de, digamos, de ninguna nomenclatura médica. Bueno, estaba allí en el retiro y el padre Agustín Sánchez hace un taller de carismas, de lenguas. Cuando empieza el taller de lengua, se me empieza a mover la lengua y la mano derecha. Entonces recuerdo que termina el taller de lengua, me acerco al padre Agustín Sánchez y le digo, mire padre, yo llegué sano de Mendoza y ahora se me mueve la mano y se me mueve la lengua. Yo no sé qué es esto, pero esto no lo conozco. ¿Por qué no me explica un poco? A ver qué te pasa, me dice. Entonces le explico y me dice, el Señor te ha encomendado carisma de lengua. ¿Carisma de qué? ¿Pero qué es eso? Yo no sé de lo que usted me está hablando. Bueno, ya te vas a enterar, chiquillo, me dice. Bueno, y así fue. Bueno, empecé con el transcurso del tiempo a ver los frutos de este carisma de lenguas
que, bueno, entre comillas, entre paréntesis, mejor dicho, es un idioma no conceptual, no sabemos lo que decimos, produce paz, pero siempre en las reuniones o en jornadas o retiros, hablo de San Pero, que es el santito egocéntrico que tenemos montado en el ombligo de nuestra existencia. Yo creo, pero, siempre tenemos un pero. Bueno, este pero mío era muy grande, muy importante. ¿Qué es esto? Me da paz, pero, bueno, ¿y cuál era el pero? El pero era lo que le había pedido al Señor, y esto lo sabía el Señor y yo nada más. Señor, te pido que me des un signo inequívoco, que esto es tuyo. Porque veo los frutos, hay paz, veo que con mis ojos la obra tuya, pero, Señor, dame un signo inequívoco, porque por ahí en un ambiente de oración monocorde, de un sonido monocorde, se puede producir un mecanismo de autosugestión desde el punto de vista psicológico, y digamos, entre los neurotransmisores y los receptores químicos puede estar formándose algo que no digo que sea del enemigo, porque los frutos son buenos, pero puede ser de la naturaleza humana y puede que no sea tuyo, y nosotros nos creemos iluminados por el espíritu, y es pura naturaleza humana, que no necesariamente tiene que ser malo, enfermo o desagradable. Bueno, la respuesta me la dio el Señor 12 años después, en un retiro precisamente que di en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en Río Tercero, con el padre Ángel Aguirre. Y fue un retiro que marcó una etapa, porque tuve la respuesta de Dios. Lo vuelvo a decir, lo sabía el Señor y lo sabía yo. Le había pedido al Señor que me mostrara por qué se me movía la lengua y por qué se me movía la mano. Y a partir de ese entonces le empecé a pedir al Señor que no se me moviera la mano. Cuando oraba se me movía la mano. Ya como ven, ya estaba dando retiros, ya mi director espiritual, el padre Dunate, ya me había autorizado, me había pedido, tú tienes que dar retiro. Me acuerdo que le dije, ¿cómo voy a dar retiro? Eso es para ustedes, los sacerdotes, que tengo que dar yo retiro. Bueno, 5 años después de mi primera conversión, renuncio al hospital, me dedico al apostolado y comienzo con retiros. O sea que hacía ya años que estaba dando retiros en distintos lugares. Bueno, para abaratar costos de retiro, hermanos quedaron haciendo la comida y nosotros íbamos al lugar donde se daban las charlas. Entonces llegaba la gente y decía, bueno, viste que el Señor hizo tal cosa, tal otra. Que había una hermana que me detestaba, yo no sabía por qué. Dije, bueno, representaré a alguien desagradable de su familia. Me trataba mal. Bueno, en la última misa, el padre Ángel me dice, mira, vos que tenés facilidad para orar en lengua, ¿por qué no oras en lengua? Y si te da el Señor alguna palabra de conocimiento, hace la palabra de sabiduría. Y bueno, si el Señor sana, sana, si el Señor libera, libera. Bueno, perfecto, entonces empiezo a orar. Y orando, esta hermana que me había rechazado durante todo el retiro, se arrodilla ante mí. Estaba en una tarima, el padre estaba abajo imponiendo la mano a los ejercitantes, yo estaba arriba de la tarima, y esta hermana se arrodilla ante mí. Bueno, dije, bueno, no sé qué le pesará a esta hermana, pero Padre Dios, es tu hija, no sé qué teja tiene desviada o ladeada esta hermana, pero
primero es tu hija antes de mi hermana, así que problema tuyo. Sigo orando y me corro. Al correrme, esta hermana se postra ante mí. Entonces dije, bueno, sigo, por supuesto, concentrado en el Señor. Termina el padre Ángel de imponer la mano a los ejercitantes. Termina el retiro, vienen los testimonios. Y esta hermana dice, bueno, yo quiero dar testimonio. Bueno, dije, ¿qué dirá esta hermana? Me ha rechazado durante todo el retiro. Ella no fue a ninguna charla, ella estaba en la cocina ayudando en la comida, a hacer la comida. Y bueno, contaban después que decía, ¿pero ustedes le creen a esta persona? ¿Ustedes le creen cómo un psiquiatra va a dar un retiro espiritual? Bueno, convengamos que Dios tiene hasta esos chistes, ¿no? Digamos, muy racional. Esta hermana dice, bueno, mire, dice, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted es judío? No, hermana, yo no soy judío. ¿Usted está seguro que usted no es judío? Sí, hermana, tengo plena certeza, no soy judío. ¿Usted tiene amigos judíos? Mira, en esta disciplina, en el campo de la psiquiatría, de la psicología, hay judíos. Todo esto públicamente. ¿Usted estudió hebreo? Bueno, y ya me había cansado la hermana. Entonces, mire, no soy judío, no estudié hebreo. Dice, mire, dice, yo le voy a contar. Yo soy judía convertida. Cuando era niña, soñaba con la Virgen María y la Virgen me decía, no esperes al Mesías porque el Mesías es mi Hijo Jesucristo. Bueno, crecí en un hogar judío, ya de grande me enamoro de mi marido, y mi marido católico, me bautizo católica, hago la confirmación, la comunión, el bautismo y el sacramento de matrimonio. Dice, sí, yo sé lo que es el idioma hebreo, y usted habló en arameo, y para hablar arameo hay que ser judío y hay que conocer el hebreo antiguo. Bueno, dije, esto es lo que le pedía el Señor hace 12 años. O sea, esta hermana lo escucha en su lengua originaria. Hace pocos días hemos tenido la conmemoración de Pentecostés, los medos, los partos, los elamitas, los egipcios, los de Egipto, la Mesopotamia, del Asia Menor, escuchaban en su propio idioma. Bueno, esta es una confirmación. Gracias, Señor. Pero, y aparece de nuevo acá, San Pero. En mí. Esta hermana que me trató tan mal, ¿no será que para quedar bien ha dicho todo esto? Bueno, a la semana siguiente, en una jornada multitudinaria, en Schoenstatt, en un santuario, una hermana levanta la mano a la semana siguiente y dice, ¿usted es árabe? No, no soy árabe. La semana pasada era judío, ahora soy árabe. No, no, soy descendiente de italianos. Dice, mire, usted habló en un árabe perfecto, y para hablar ese idioma árabe usted tiene que tener ascendientes árabes. No, le digo, no tengo ascendientes árabes de ninguna manera. Bueno, eso ya estaba más que confirmado. Y después, 5 años después, en el norte nuestro, en el norte argentino, se acerca una hermana y me dice, ¿usted tiene ascendientes rusos? Porque usted habló en un idioma ruso que yo conozco. Bueno, en realidad no es árabe, no es arameo, ni es idioma ruso. Es el carisma de lenguas. Entonces se confirmaba el carisma de lenguas, el pedido que le había hecho el Señor. Entonces ya nunca más dudé, se me, digamos, me hizo cirugía con respecto a San Pero en mi alma, y nunca más tuve la duda que el carisma de lenguas era encomendado por el Señor y no era de mi naturaleza humana.
La mujer judía escuchaba una oración de cuna, una canción de cuna que le cantaba a su mamá cuando ella era pequeña. La mujer descendiente de árabes, abuelo árabe, escuchaba una canción que le cantaba a su papá cuando era pequeña. El ruso no recuerdo ya la rusa, pero ya era hasta divertido, era jocoso. La confirmación absoluta. Bien, entonces tenemos la oración en lenguas, y daba usha en jerelai de ribedau shuru jubaharalai de bera andarae, e de un shurulu jarabajadarain shederela, ara urubaun jubaaishe eren jederele, eribira urubaun shudurukuba, erebara aranlai, e derebero un jubaaralai de ribedaushe. Y el canto en lenguas, la diferencia entre oración y canto en lenguas. Tienen otras acepciones también, pero después lo vamos a tocar, la glosolaria, la xenoglosia. Pero digamos, son nombres. En realidad es oración simple en lenguas y canto en lenguas. Entra, te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, Espíritu Santo, ven. Señor, sella con la sangre de Jesús, preciosa y adorada sangre del Señor. Una sola gota bastará para sanar, una sola gota bastará para liberar.
Intercede María por cada uno de nosotros. Pedimos también la intercesión de los 9 coros angélicos y de la comunión de los santos, y que la sangre de Jesús selle el inconsciente de cada uno de los que han escuchado esta oración. Hiraran lara eren la edo, horoba ingeren lara jare baoro la eren la ere la ero, oroa. Amén. Estas oraciones en lenguas llaman senolalia, pero son nombres difíciles. En realidad esta oración o estas oraciones han mostrado que el Señor ha derramado numerosas
sanaciones de todo tipo, ya los irán corroborando, porque han pedido, el Señor dice, pidan y se les dará. Liberaciones, bueno, pero todo lo que ha hecho el Señor es única y exclusivamente para alabanza y gloria del nombre santo de Jesús. Levanto mis manos